Entonces vamos a pasar ya al tema y tengan su Biblia a mano, bueno, la que no tenga Biblia no hay problema, para que empecemos con este estudio, ¿ya? Les voy a compartir pantalla porque tengo un PowerPoint. Bueno, ahí voy corriendo. Ya. Entonces, el libro, como les dije, se llama Mentiras que las mujeres creen. Se me ocurrió, ¿ya? Y el capítulo 1 es La verdad o las consecuencias, ¿ya? Y bueno, va a ser un repaso desde va a ser desde la introducción hasta el capítulo 1. Hoy día quizá un poquitito más larguito, es bien extenso, pero es muy bueno lo que nos enseña, ¿ya? Así que les animo a que tengan un corazón dispuesto a escuchar lo que hoy día el Señor les tiene para ustedes. Y miren, primero partimos recordando, bueno, el libro siempre se basa en Eva, en la historia del huerto, de lo que ocurrió. Necesito cambiar, justo viene entrando la Andreita. Que quede con esta cosa. Ya, bueno. Se trata de la historia del huerto del Edén, ¿cierto? De Génesis, que se encuentra en Génesis del capítulo 2 al 3. No lo vamos a leer completo porque es muy largo, ¿ya? Pero yo les voy a contar un poco de qué trata. Bueno, el Señor creó, ¿cierto? Justo, bienvenida Andreita, justo vamos a comenzar, así que... Gracias, hola a todas. Así que justo estamos empezando con el tema. Entonces, está en Génesis, el capítulo 2 al 3, y habla cuando ya el hombre estaba en el huerto del Edén. El Señor ya lo había creado, creó al hombre, creó a la mujer, y los dejó en el huerto y le asignó distintas tareas, le enseñó a Adán y a Eva cómo eran los trabajos, Adán le enseñó, y él tenía la labor de enseñarle también a su esposa. Y bueno, les dijo hartas instrucciones que podían comer de cualquier árbol que estaba, ¿cierto? Excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice ahí en el versículo 15 al 17, se los voy a leer. Dice, tomó pues, Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya, esa fue la única restricción que el Señor les dijo a Adán, ¿ya? Pero estaba esta serpiente astuta que quiso confundir a Eva, quiso engañarla, ¿cierto? Y lo consiguió. Y ella, con las distintas palabras, empezó a tergiversar la verdad que el Señor le había dicho a Adán. Y empezó a tergiversárselo, diciéndoselo de otra manera a Eva, de manera que la confundiese y la engañó, ¿ya? Y aquí desobedeció Eva. Y de esto se va tratando, de cuando Eva desobedeció y descubrió, ¿cierto?, que ella no estaba, sintió vergüenza. Espérame que vienen entrando otras chicas. Necesito asignar a alguien, a la Mari. Mari, ¿está ahí desde la iglesia? No me está escuchando. Ya. ¿Está ahí desde la iglesia, Mari, o del tuyo? De la iglesia, creo. ¿Podí quitarme lo de anfitrión para que tú veas ahí los que ingresan? En participantes debe haber una flechita y ahí, porque si no me desconcentra ver. No me sale solo renombrar cuando lo pongo yo. Participante abajito debería poder. Ya, pero no importa. Ya no importa, si no puede, no importa. Déjame tu po. Porque de aquí no te tienes Cami,
tenés que vos hacer la anfitriona a ella, Pero cuando cambiarla. estamos en grupos pequeños, tiene que salirse y allá tengo que hacer anfitrión. Entonces, va a ser- Bien. ya, pero no importa, Mari, sí. Da lo mismo. Entonces, ¿cierto? Satanás engañó a Eva y ella comió de ese fruto prohibido. Entre paréntesis, tenemos puesto una manzanita acá, pero no es una manzanita, ya no es que signifique que la manzana era fruto prohibido, solo se menciona fruto prohibido. En el libro aparece una manzanita, pero es para representarlo. ¿Ya? Entonces en esto ocurrió, y el Señor obviamente no le pareció porque ellos desobedecieron, tuvieron vergüenza y fueron expulsados del huerto del Edén. Y aquí comienza lo siguiente. ¿Cómo quizás se sintió Eva? Pensándolo como mujer es lo que pudo haber sentido. Dice, Eva debió sentirse muy abatida. Había sido expulsada del huerto con ropas de pieles de animales. Para suplir ese pecado que cometieron, el Señor tuvo que sacrificar un animal para vestirlo, porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces Él tuvo que derramar sangre para limpiar ese pecado. ¿Ya? Y su esposo estaba muy enojado con ella y llegó a convertirse en la madre del primer hijo asesinado, Abel, y el primer asesino, que fue Caín. Estaba sola, vencida, su vida era un fracaso. Cuán difícil debió ser caminar junto con Adán hacia el este de Edén, a un mundo en que la supervivencia misma estaba en juego. Debió ser muy difícil haber conocido un paraíso y luego tener que dejarlo. A causa de la desobediencia, ellos fueron expulsados de este huerto y tuvieron que irse a otro lugar para continuar su vida. ¿Cuál pudo haber sido el mayor deseo de Eva en ese momento? ¿Qué creen que pudo haber sido? ¿Habrá sido retroceder el tiempo? ¿Cuántos quizás a veces nos mandamos una embarrada y queremos retroceder el tiempo? ¿Cuál hubiera sido mi deseo si yo hubiese estado en la posición de Eva? ¿Cuál hubiese sido mi deseo cuando me di cuenta que por creerle a la serpiente, por creer los engaños de Satanás, perdí todo lo maravilloso que tenía? ¿Cuál hubiese sido mi deseo? Creo que el anhelo del corazón de Eva era retroceder el tiempo al instante que probó, ¿cierto?, ese fruto prohibido. En ese momento ella podía evitar todo el desastre. Todo lo que vino después, quizás todo el pecado, porque por ello entró el pecado en el mundo, todo eso se podía haber evitado si hubiesen obedecido, ¿ya? Pero ¿acaso nosotras no hemos experimentado todas lo mismo? A consecuencia de este pecado, todas nosotras también somos pecadoras. Y también cometemos pecado, quizás nos equivocamos, tomamos decisiones incorrectas y queremos arrepentirnos, queremos quizás evitar ese desastre, retroceder el tiempo para encontrar una solución, pero ya está hecho, ya nada se puede solucionar. Nuestros fracasos quizás, ¿cierto?, no son tan graves como lo de Eva. Ella abarcó toda una humanidad, desde ahí en adelante comenzó el pecado en el mundo. No son tan catastróficos, ¿cierto? Son unos pequeños deslices, pero todo esto revela lo lejos que está nuestro corazón de lo que debiera estar. Todas nosotras pecamos, yo peco diariamente, yo sé que ustedes también pecan, y todo viene desde el principio, ¿cierto? Y todos estos pecados, todos nuestros fracasos, ¿cierto?, reflejan lo lejos que está nuestro corazón de donde debiese estar. Y miren, fíjense en las palabras que vienen ahora. ¿En algún momento de tu vida has sentido algunas de estas palabras? Y levántenme la mano si es que alguna sintió alguna de estas. Estar exhaustas, estar agotadas, estar agobiadas, estar derrotadas, desanimadas, avergonzadas, confundidas, enojadas, frustradas, tensas, temerosas, solitarias, e incluso hay mujeres cristianas a veces que sienten suicida. ¿Alguna vez has sentido alguna de estas palabras? Yo al menos sí. La Isi levantó la manito de la forma más moderna. Muy bien, ¿cierto? Y yo sé que algunas de ustedes, o yo creo que la mayoría,
¿Has sentido alguna vez, aunque sea una de estas palabras? Y miren, si hemos sentido alguna de estas palabras, cualquiera de estas sensaciones de las que mencionamos te pueden llevar a una esclavitud espiritual, ¿ya? Veamos qué significará esto. Algunas, la mayoría, como les dije, no son libres de una o varias de estas áreas, de alguna de estas que mencionamos. Y miren algunos ejemplos de las áreas que podemos ser esclavas. Esclavas quizás de nuestro pasado. Quizás nos convertimos a Cristo cuando ya éramos grandes y tenemos un pasado que nos avergüenza. Quizás somos esclavas de ese pasado. Esclavas al temor del hombre, al miedo al rechazo, al qué dirán, a la búsqueda de aceptación. Esclavas de sus emociones, preocupación, temor, ira, depresión y la autocompasión. Esclavas a la comida, quizás comer demasiado o quizás en el otro extremo no querer comer. Y entre otras esclavitudes, ¿ya? Pero ¿saben qué, chiquillas? Dios tiene algo mejor para nosotras. Muchas mujeres cristianas estamos enfrentando problemas, ¿cierto? Que quizás tienen una solución superficial, no es algo tan profundo como quizás, no sé, quizás muchas mujeres desean tener un cuerpo perfecto, tener quizás sus emociones siempre estables, o no tener problemas con la comida, ¿cierto? Pero esas son soluciones superficiales. Y cuando vemos en la palabra de Dios, vemos que el plan original no fue así, ¿cierto? No fue el plan original de Dios preocuparnos quizás por lo superficial. Y en Juan tenemos la certeza que el Señor tiene algo mejor para nosotras. Y busquemos Juan 10:10, para que vayamos a nuestra Biblia. Y veamos la parte B. Ana Paula, ¿crees que lo puedas leer? ¿Lo tienes por ahí? Desde que dice, yo he venido. Sí, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. Ese es el plan del Señor, para que tengamos vida. En el momento en que entró el pecado, morimos espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor viene, el plan principal es que vino para que tengamos vida nosotros y para que tengan en abundancia. Eso es lo que nos dice en Juan 10. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué pensarías si te dijera que en vez de vivir infeliz con todas esas palabras que mencionamos, ¿cierto? Que más de alguna tenía, aunque sea una o incluso más, yo creo que pude ver más de una de mí que pasé, que en vez de vivir, ¿cierto? Frustrada en la esclavitud, vivir infeliz, nosotras podríamos ser libres, seguras, felices, agradecidas, contentas, llenas de paz, gracia, amorosa, estable y radiante. Yo pienso que estas palabras describen al tipo de mujer, ¿cierto?, que a mí me encantaría ser. Me encantaría ser libre, me encantaría ser segura, feliz, agradecida, contenta, tener una vida estable. Eso es lo que yo siempre anhelo en mi vida. ¿Y tú estás anhelando esto mismo? ¿Quieres eso para tu vida? Y créanme que pese a que quizás la mayoría yo creo que ha recibido a Cristo, muchas veces seguimos esclavizadas del pecado, seguimos esclavas de... ¿Cómo era la palabra que usábamos? Esclava espiritualmente. Tenemos algunas cosas. Entonces busquemos ahora el ser libres, el ser segura, dejar esa esclavitud de lado. Regresemos nuevamente al huerto del Edén. Veamos cómo partió todo esto, de dónde venía. Y veamos cómo una mentira que la serpiente le dijo, que la serpiente era Satanás, veamos cómo una mentira se convirtió en el punto de partida de todos los problemas de la historia del universo. Eva escuchó esa mentira,
Pongan atención los pasos. Escuchó esa mentira, la creyó y actuó conforme a ella. Cada problema, cada aflicción se remonta a una sola y simple mentira. Dado que las mentiras siguen su curso, aquella primera mentira creció y dio origen a muchas más. No sé si se han dado cuenta que quizás dicen alguna mentirita piadosa, que no hay mentiritas piadosas, ¿cierto? Todas son mentiras igual, pero dicen quizás una mentira para tapar algo. Luego viene otra persona y le preguntan qué pasó, y en realidad ahí tú tienes para cubrir lo que ya habías cubierto, tienes que decirle otra mentira a esta persona. Y así sucesivamente, así van avanzando las mentiras. De una pequeña mentira, de una primera mentira, creció y dio origen a muchas más. Y fíjense, esa primera mentira que fue en el huerto, ¿a cuántas más hasta el día de hoy ha traído? Son muchísimas. Si tan solo pensamos quizás en uno, en cuántas mentiras ha dicho, o en cuántas mentiras ha escuchado, ya son hartas. ¿Ya? Eva creyó la mentira, y nosotras, como hijas de Eva, todas venimos desde donde mismo. Hemos seguido sus pasos cada vez que escuchamos, creemos y ponemos por obra una mentira tras otra. Quizás podemos decir al principio, pucha, la Eva, ¿cierto? Que se mandó un condoro, que nos arruinó, pero si nosotros hubiésemos estado en su lugar, estoy segura que hubiésemos hecho lo mismo. Estoy segura que hubiésemos sido igual que Eva, que también nos embaucaría, ¿cierto? Y caeríamos. Una parte del libro también decía que Satanás buscó a la mujer, porque las mujeres tienen algo distinto al hombre que le llama más la atención, quizás las palabras dulces, las palabras, todo lo que hizo la serpiente con la mujer, la hizo caer, y sabía que con ella le iba a funcionar. Sabía que ella podía ser, entre comillas, un poquito más débil, quizás por el embaucarla, ¿ya? Y todas nosotras somos igual a Eva. Hemos seguido sus pasos cada vez que escuchamos, creemos y ponemos por obra una mentira tras otra. Y veamos quién es el autor de estas mentiras. El autor de estas mentiras es Satanás. Y busquemos en 2 de Corintios 11:14. Claro, puedes buscar 2 de Corintios 11:14 por favor. Vamos a leer. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien, ¿cierto? Habla de Satanás, que se disfraza de ángel de luz. Un ángel de luz, ¿será algo feo, algo que nos aterroricemos, algo que queramos alejarnos? ¿Qué creen? Si quieren pueden responder, no hay problema. Uno se imagina un ángel de luz, algo horrible, algo que vamos a salir arrancando, o algo quizás más bonito, algo más agradable a mirar. Yo pienso que se disfraza de ángel de luz porque se disfraza de algo bonito, no va a ser algo que no aleje. Eva se sintió atraída, ¿cierto?, por esa serpiente. No se sintió horrorizada porque era una serpiente, no, sino que él estaba disfrazado, ¿cierto?, de una manera atrayente para ella. Él promete felicidad, aparenta una gran preocupación por nuestro bienestar, pero en realidad es un engañador y un destructor. Aparenta, ¿cierto?, estar preocupada por nosotras, aparenta querer lo mejor para nosotras, pero en realidad solo busca engañarnos y destruirnos. Esa es la misión de Satanás. Y miren, está decidido a destronar a Dios, arrastrándonos a tomar partido a su favor y en contra de Dios. Está buscando a gente que se ponga de su lado y a alejarlos del Señor. ¿Ya? Y veamos ahora, chiquillas, la historia del huerto y adaptada quizá a lo cotidiano, ¿ya? Una forma que lo podemos ver si es que viéramos una Eva de hoy en día.
que no saca de lo esencial, obviamente, que aparece en la Biblia. Y se los voy a leer. Dice, mi cabeza da vueltas, no sé cómo comenzar. Déjenme achicar esto. El día tuvo un inicio perfecto, al igual que todos los días vividos hasta ahora. Como siempre, Adán y yo nos levantamos temprano para salir a caminar con Dios. Estos paseos siempre han sido lo mejor del día. Esta mañana todos guardamos silencio por un momento. Disfrutábamos el simple hecho de estar juntos. Entonces Dios comenzó a cantar. Era una canción de amor. Cuando llegó el coro, empezamos a cantar con él. Primero Adán, con su voz grave, y luego yo me uní al coro. Entonamos canciones sobre el amor, las estrellas, el gozo y Dios. Por último, todos nos sentamos bajo la sombra de un árbol cerca del medio del huerto. Le dimos gracias a Dios por ser tan bueno. Le dijimos que nuestro único anhelo era hacerlo feliz y encontrar toda nuestra dicha en él. Fue un momento grato. Siempre era así cuando nos reuníamos los tres. No sé cómo explicar lo que ocurrió después. De repente escuchamos una voz desconocida. Me volví y observé a la criatura más hermosa que jamás había visto. Me habló a mí directamente. Me hizo sentir importante y surgió en mí el deseo de escucharla. No estoy segura de lo que ocurrió con Dios en ese momento. No es que se hubiera ido. Creo que simplemente yo olvidé que Él se encontraba allí. De hecho, por un momento también olvidé que Adán estaba allí. Sentí como si estuviera sola con esta criatura deslumbrante y misteriosa. La conversación que sostuvimos quedó tan grabada para siempre en mi mente. La criatura me hizo preguntas que nunca se me habían ocurrido. Luego me ofreció cosas que nunca antes había tenido y que nunca imaginé que necesitaba. Me ofreció independencia de Dios y de Adán, una posición. Aunque siempre había respetado a Dios y a Adán, esta criatura dijo que ahora ellos me respetarían a mí. También me ofreció conocimiento de los misterios que solo Dios conocía. Además, el consentimiento para comer del fruto del árbol plantado en medio del huerto. Al principio solo escuché y miré. En mi corazón reflexionaba, cuestionaba y arguía. Adán me había recordado muchas veces que no debíamos comer de ese árbol, según nos lo había advertido Dios. Pero la criatura seguía clavando en mí su mirada y hablando con una voz seductora. Me percaté de que le creía. Al fin me rendí, extendí mi mano, al principio con temor, luego lo tomé, comí, le ofrecí a Adán, él comió, comimos juntos. Primero yo, luego él. Lo que siguió fue muy confuso. Experimenté sensaciones profundas en mi interior que nunca antes había tenido. Un nuevo conocimiento, como si supiera un secreto que no debía conocer. Júbilo y depresión al mismo tiempo. Liberación, esclavitud, exaltación, caída, segura, temerosa, avergonzada, sucia, con deseo de esconderme. No podía permitir que Él me viera tan así, que Dios me viera así. Sola, tan sola, perdida, engañada. ¿Cómo fue? Si quizás lo viéramos un día cotidiano de Eva, obviamente adaptado a lo que nosotras vemos, pero no lejos de lo que le pasó. Satanás estaba buscando, ¿cierto?, engañarla. Le daba vuelta en su cabeza todo el tiempo las palabras de Satanás. Y miren, a veces algo que nosotras tenemos muy a la vista, que tenemos muy a la mano y que siempre vemos, los anuncios publicitarios. Siempre hay, quizás en Facebook, en Instagram, o vemos en la tele, distintos anuncios. Y miren este, pierde peso ya, sin dieta, sin ejercicios. Tenemos otro. Ya es hora de que agregues el inglés a tu vida. ¿Necesitas inglés? Necesita. Este es bueno. Elimina las arrugas en 1 minuto. Satisfacción comprobada. Y que yo creo que a más de alguna le ha pasado. Expectativa, ¿cierto? Una piscina que caben todos los niños y la realidad casi ni cabe una, ¿cierto?
Y veamos, nuestra cultura, ¿cierto?, está llena de engaños. Vemos estos anuncios publicitarios que quizás, varios son mentiras, que siempre buscan publicidad engañosa, o no sé, en alguna hamburguesa, que te muestran tremenda hamburguesa, y luego cuando llegas a comértela, es una chiquitita, ¿cierto? O distintas cosas que te prometen cosas, y en realidad son puros engaños, ¿ya? Nuestra cultura está llena de engaños. A veces es fácil detectar la falsedad. Quizás eliminar arrugas en un minuto. Todos sabemos que si tienen alguna arruguita, bueno, ustedes obviamente no tienen arruguitas todavía, pero quizás las mamás cuando ya le empieza a salir alguna arruguita, no se le va a ir en un minuto por echarse esa crema. Yo creo que no hay una crema milagrosa que le quite la arruga en un minuto. Entonces vemos que hay un engaño y lo podemos detectar fácil. Pero la mayoría de las mentiras no son tan fáciles de detectar como estos anuncios publicitarios. El engaño publicitario apela a nuestros deseos humanos naturales. Todas queremos, ¿cierto?, de repente bajar unos kilitos, ¿cierto?, hacerlo fácil, o sin esfuerzo, sin nada, ¿cierto? Pero eso es lo que trata el vendedor de llenar quizás tu deseo humano, ¿ya? Un vendedor astuto y sagaz cuya intención fue cambiar en Adán y Eva su concepto acerca de Dios y sus designios. Fue quien diseñó la primera campaña publicitaria. Estos vendedores de la campaña publicitaria son astutos, ¿cierto? Son sagaces. Y así fue el que diseñó el primer anuncio de la campaña publicitaria. El primero que le dijo a Eva, que buscó a Eva, ¿cierto? Y la empezó a engañar, la empezó a seducir, ¿cierto?, para que ella cayera. Y ese primero fue Satanás. El objetivo de Satanás fue crear un abismo entre Dios y sus criaturas, ¿ya? Ese es el objetivo de Satanás. El objetivo que ocurrió desde el huerto del Edén y lo que ocurre ahora todavía. Supo que debía embaucarlos de una manera sutil, ¿cierto?, de engañarlos sin que ellos supieran que estaban haciendo cosas en contra de Dios, porque si él le decía directamente a Eva cosas en contra de Dios, ella sabía que no estaba correcto, pero él fue inteligente, él trató de engañarla para hacerla caer, y lo consiguió. Satanás engañó a Eva con una astuta combinación de mentiras rotundas, verdades a medias y falsedades disfrazadas de verdad. Él usó las palabras que el mismo Dios había dicho, pero él la dio vuelta, ¿cierto?, para encontrarla. Y aquí vamos a ver algunos versículos. Busquemos Génesis 3:1. Quédense en Génesis para que vayamos viéndolas. Sofi, ¿puede leerlo, porfis? Ya. ¿Se escucha? Sí, dale. Ya. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Muy bien, ¿cierto? Satanás engañó a Eva, ¿cierto?, combinando mentiras, utilizando quizás verdades a media, falsedad disfrazada de verdad. Y veamos lo que había dicho Dios. No comáis de todo. Ya. La mentira fue, ¿cierto? No comáis de todo árbol del huerto. Y miren lo que dijo Dios. De todo, en el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Le dijo lo mismo que le dijo la serpiente a Eva? ¿Fue lo mismo? No, ¿cierto? No fue lo mismo. Él utilizó quizás algunas palabras que utilizó Dios para engañarla, para confundirla, pero en realidad era solo engaño.
comenzó a plantar semillas de duda en su mente acerca de lo que Dios había dicho en realidad. Acto seguido, la llevó a tomar la palabra de Dios a la ligera y sugirió que en realidad Dios no había dicho lo que dijo. Dios había dicho, ¿cierto?, no comerás del fruto del árbol. Sin embargo, Eva afirmó que Dios había dicho, ni le tocaréis, ¿ya? Satanás engañó a Eva llevándola a dudar, ¿cierto?, de la bondad y el amor y las motivaciones de Dios. Lo que insinuó fue, Dios ha restringido tu libertad. Parece que Él no quiere que seas feliz, ¿cierto? ¿Y realmente el Señor había restringido su libertad? ¿Se imaginan cómo sería ese paraíso lleno de árboles y solamente de uno le dijo que no comieran? Ella tenía muchos para comer y solo uno. ¿Eso será restringir la libertad por un solo árbol? Yo creo que no. Si quizás le hubiese dicho, solo de este árbol puedes comer, hubiese sido más restringido, pero él le ofreció una variedad, ¿cierto? Y Satanás trató de llevarla. Y miren lo que dice en el 2.16 de la NTV. Aquí lo tengo escrito. La verdad es que Dios había dicho, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, a excepción de uno, ¿ya? No fue como lo planteó Satanás. La verdad es que Dios es un Dios generoso, ¿cierto? Él no dio poquito, Él le dio mucho. En todo ese inmenso huerto, ¿cierto? Lo que les decía, había prescrito una sola salvedad, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Además, la única restricción que Dios había decretado tenía el propósito de proteger el bienestar de la pareja y garantizar la bendición y la felicidad duradera. Sabían que en ese árbol estaba el pecado, sabía que ahí conocería el pecado, todo lo que la alejaría del Señor. Dios sabía que si comían del árbol, ellos morirían, su relación con Él se rompería y se convertirían esclavos de Satanás, del pecado y de su propia naturaleza. Eso es lo que producía ese árbol. Morir primero, su relación con el Señor se rompe y se convierten en esclavos de Satanás, esclavos del pecado y esclavos de su propia naturaleza. Por otro lado, la serpiente la engañó a Eva, mintiéndole también acerca de las consecuencias. Ya no le dijo las consecuencias que traería esto, ¿ya? Y le mintió. Le dijo en el 2.17, veamos qué dice el 2.17, lo que el Señor les dijo. Más el árbol cierto de la ciencia del bien y del mal comerás no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que dijo el Señor, que si comían de ese árbol, morirían. Pero la serpiente lo cambió. Y en el 3.4, Morín, 3.4, porfis. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis, ¿cierto? Satanás cambió esta verdad por una mentira, por el no moriréis. Dice, con esas planas contradijo de plano lo que Dios había dicho. El maligno sedujo a Eva, ofreciéndole todo beneficio, bajo la única condición que comiera del fruto. El 5. Milla, 3.5. Esta fue la promesa que le quiso decir Satanás. Era de Génesis, ¿cierto? Génesis, sí, 3.5. Ya. Ay, que me cuesta aquí. Aquí está, ya. Sí, ya. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muy bien, ¿cierto?
en el ciclo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que le prometió Satanás. Ese fue el engaño que también le dijo a Eva, que iban a abrir sus ojos. Le prometió, ¿cierto?, un caudal de conocimiento y experiencias. Iban a ser abiertos sus ojos. Le prometió también que sería igual a Dios, es decir, que ella sería su propio Dios, con minúscula, ya que ella sería su propio Dios. Seréis como Dios. Y por último, le prometió que sería incapaz de decidir por sí misma lo que era bueno y lo que era malo, sabiendo el bien y el mal. Todo eso engaño, Eva cayó redondita, ¿cierto? Y yo creo que nosotras, si hubiésemos estado en su lugar, también caeríamos redondita. Dios ya había dicho a Adán y a Eva lo que era bueno y lo que era malo. Ellos no necesitaban saber más. En pocas palabras, esto es lo que Satanás declaró. Esa es la opinión de Dios. Ustedes tienen derecho a tener su propia opinión, a tomar sus propias decisiones acerca de lo que es bueno y malo. Y eso el Señor no se lo había dicho. El Señor no le dijo que ellos eran capaces de tomar sus propias decisiones. El Señor le entregó libertad para tomar sus decisiones, pero les prohibió solamente algo. Y si comían de eso, ya morirían y perderían todos esos privilegios que tenían. Satanás, ¿cierto?, la engañó, engañó a Eva incitando a decidir lo que era correcto según lo que veían sus ojos y lo que decía sus emociones, aunque en realidad, ¿cierto?, era contrario a la advertencia que el Señor le había dicho. Hanna, ¿puedes leer el 6, por favor? 3:6. Sí, Hanna. ¿Dónde es? Ay, lo leí con, con el micrófono apagado. Lo leíste para adentro. Ya, dale. Sí. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, ¿cierto? Tomó el fruto y comió. Cayó en el engaño de Satanás. Eva probó el fruto y creen que recibió quizás todo lo que le prometió Satanás, que iba a saber el bien y el mal, que iba a ser, ¿cierto?, su propio Dios, que no iba a morir, ¿cierto? ¿Creen que funcionó? Nada. En lugar, ¿cierto?, de recibir esta recompensa, ella descubrió que su boca estaba llena de gusanos de vergüenza, de culpa, de temor, ya, de todas las cosas malas. Le habían mentido, ella había sido engañada. Desde ese entonces, desde que engañó a Eva, Satanás ha usado el engaño para ganarse nuestra simpatía, alterar nuestras decisiones y destruir nuestra vida. Todavía usa las mismas tácticas, Satanás. Así como lo hizo con Eva, lo hace con nosotras diariamente. De un otro modo, cada problema que enfrentamos en este mundo es fruto del engaño. Es el resultado de creer algo que simplemente no es verdad. ¿Ya? Cada problema que tenemos tiene este fondo detrás. Y veamos cómo pasa de este engaño a la esclavitud espiritual, desde que somos engañadas. Del engaño a la esclavitud espiritual. Primero, escuchamos una mentira. Eva escuchó las mentiras de Satanás. Ya estoy segura de que Eva no tenía idea, ¿cierto?, que esa mentira que Satanás le estaba diciendo, que la serpiente le estaba diciendo, repercutirían en toda su vida, en su familia, ¿cierto? Y tampoco yo creo que pensaba que era peligroso lo que estaba escuchando. ¿Ya? Ella creía, ¿cierto?, que escuchar a la serpiente no era desobedecer. Y quizás solamente estaba escuchando, pero vamos a ver lo que ocurre con escuchar. Lo cierto es que escuchar un punto de vista contrario a la palabra del Señor
puso a Eva en un terreno peligroso que la llevó a la desobediencia. Y esto la condujo, ¿cierto?, a la muerte física y espiritual. El escuchar, el prestar oído a lo que era contrario a lo que el Señor le dijo, ya la precipitó a ese terreno que estaba yendo. Estaba por un camino peligroso. Prestar oído a las mentiras es el primer paso hacia la esclavitud y a la muerte. Y recuerden que lo que le pasó a Eva es lo mismo que nos puede estar pasando ahora a nosotras. Quizás no nos va a salir hablando una serpiente, pero sí Satanás usa distintas estrategias, ¿ya? Debemos tener especial cuidado a lo que permitimos entrar a nuestra mente o nuestro corazón. Incluso en el libro también mencionaba que tener cuidado con las cosas que escuchamos, quizás las reuniones que escuchamos, ahora que estamos con todo online, estar con cuidado con los podcasts que escuchamos, las reuniones, porque quizás no todas son sana doctrina, no todo es lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, tenemos que tener cuidado, o también incluso las cosas, las canciones, la música, ver si es que eso va en contra del Señor o no. Ya, ese es el primero. El segundo es meditar en la mentira. Primero, ¿cierto? Escuchamos la mentira y luego meditamos en ella. Comenzamos a sopesar, ¿cierto?, las palabras del enemigo. Las vamos creando en nuestra mente, las pensamos y vamos iniciando una conversación con el enemigo. Eso es lo que hizo Eva. Contemplamos la posibilidad de que después de todo, capaz pueda tener razón, ¿ya? Y miren, este proceso se puede comparar con la agricultura o la jardinería. Primero, se prepara el terreno. Escuchó, estuvo dispuesta a recibir aquello lo que es contrario a la palabra de Dios. Luego se siembra esta semilla, que es escuchar esta mentira, y luego la semilla regada y abonada, lo cual quiere decir que es meditar en esa mentira. Y eso es lo que es el segundo paso. Y el tercer paso es creer la mentira. En este punto, la semilla que se sembró ya está echando raíces, ¿cierto? Antes de florecer, echa las raíces hacia abajo y está comenzando a crecer. Y eso es lo que le sucedió a Eva. Primero, ¿cierto? Ella escuchó este anuncio publicitario de la serpiente, la propaganda, y luego lo sopesó y lo meditó y no tardó en llegar a creer lo que le decía, a pesar de que contradecía claramente la verdad de lo que el Señor le había dicho, de cómo lo que ya le habían enseñado. Y después de haber creído esta mentira, después de escuchar, meditar, ¿cierto? Y creer, lo que venía ahora era más fácil, que era obrar conforme a la mentira. Ahora que la semilla había sido sembrada, regada, ¿cierto? Abonada, y había echado raíces y comienza a crecer, comienza también a dar fruto. ¿Ya? Las creencias producen conductas. ¿Ya? Las creencias producen conductas. Creer algo falso produce una conducta pecaminosa. Lo que escuchamos, si es algo falso, nuestra conducta va a llegar a una conducta pecaminosa. Si nosotros creemos eso, va a llegar a una conducta pecaminosa. Lo que creemos se verá reflejado en nuestra manera de vivir. Si creemos mentiras, nuestra vida va a ser de mentiras, de pecado. Si creemos la verdad, la palabra del Señor y la ponemos en práctica, nuestra vida va a ser conforme a lo que el Señor quiere. En el sentido inverso, ¿cierto? Nuestra conducta se basará en aquello que consideramos verdadero. Si una mentira la consideramos para nosotros verdad, así va a ser nuestra conducta. No me refiero a lo que quizás decimos que creemos. Quizás todas podemos decir, no, si yo creo en la Biblia, creo en el Señor, pero aquí se está refiriendo a lo que en realidad creemos, a lo que en nuestro corazón creemos. ¿Realmente estamos creyendo en la palabra del Señor? ¿O estamos quizás guiándonos por algunos anuncios publicitarios o algunas mentiras que quizás vemos en las redes sociales o con amigas que son inconversas o amigas cristianas que también tienen sus bases no bien fundamentadas? ¿Dónde estamos creyendo?
Porque miren, vean lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, lo que nosotros creamos en nuestro corazón, en la realidad, en la intimidad, es lo que somos. Ya no sirve aparentar ser cristiano, no sirve aparentar creer en la Biblia, sino que lo que realmente nosotras estamos creyendo. Algo esencial que debemos recordar es que cada acto pecaminoso en nuestra vida comienza con una mentira, ¿ya? Escuchamos una mentira, la meditamos hasta que llegamos a creerla y por último, obramos conforme a esta mentira. Y yo creo que más de alguna de nosotras ha pasado por esto y hemos sido engañadas por Satanás y hemos prestado oído a su mentira, hemos meditado en esa mentira, hemos creído esa mentira y hemos obrado conforme a esa mentira. Entonces nosotras tenemos que identificar ahora de la esclavitud a la libertad. Si hicimos alguna vez esto en nuestra vida, somos esclavas de esta mentira. Somos esclavas de los engaños de Satanás. Y veamos cómo salir de esta esclavitud. Y tenemos el primer punto que es identifica una o más áreas de esclavitud o una conducta pecaminosa. Pensemos en nuestra vida, ahora es tiempo, de lo que hemos hecho quizás o lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué área estamos siendo esclavas? Al principio quizás di alguna idea. Esclavas del pasado, esclavas del temor, de miedo al rechazo, al que dirán, a la búsqueda de aceptación, esclavas a sus emociones, preocupación, temor, ira, depresión, autocompasión, esclavitud a la comida, ya sea comer harto o comer poco, no querer comer, entre otras cosas. Quizás, bueno, también hay más que ahora les voy a mencionar. ¿Ya? Identifiquemos en cuál área estamos siendo esclavas. Estoy segura que hay alguna en su vida. Pídele a Dios que te revele las áreas específicas de esclavitud en su vida, que sea algo constante, que nosotras oremos por encontrar esa área de esclavitud que tenemos. Miren lo que dice en 2 de Pedro 2:19. Y busquémoslo mejor. Mari, búscalo por fin. 2 de Pedro 2:19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muy bien, ¿cierto? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Ya? No queremos ser quizás esclava de este pecado, esclava de conductas pecaminosas. ¿Ya? Y para eso, mira, veamos algunos aspectos primero que quizás, ejemplo, para que piensen en su vida, en los cuales hemos sido vencidas. Quizás padece algún tipo de esclavitud física, glotonería, desorden alimenticio, abuso de sustancia. Quizás vive en esclavitud emocional, ansiedad, miedo, depresión, desórdenes emocionales crónicos. Quizás vive en esclavitud sexual, masturbación, pornografía, lujuria, fornicación, homosexualidad. Quizás tienes problemas de esclavitud financiera, derroche, avaricia, mezquindad. Quizás hay hábitos pecaminosos que te dominan, ira, mentira. Quizás estamos ocupando mentiras todo el tiempo. Somos esclavas de la necesidad de aprobación, de que el otro nos diga, está bien, te pegue quizás la palmadita, ¿cierto? De que lo hiciste bien. Estamos siendo esclavas de que te apruebe. ¿Eres adicta quizá a la televisión, a los juegos de videos, a las redes sociales, a las novelas románticas o a la literatura erótica? Si quizá ¿Cuál era el versículo, el último versículo? era 2 de Pedro 2. Ah, ya, vale. Quizá alguna de ustedes pertenece a alguna de esta lista,
O quizás tiene otra que el Señor le recordó en este momento. Y ahora quiero que consideremos un desafío, que es, lo pensé durante todo el estudio de este libro. Por eso, las que están de visita, la animo a que sigan estando estos días, los días martes. Porque miren, escriban en su agenda o en alguna libretita que estén usando para anotar apuntes, qué área o áreas de esclavitud o conducta pecaminosa estás luchando en estos momentos en tu vida. Yo sé que debe haber algún área en tu vida. Yo no les voy a preguntar cuál es. No les voy a decir que me digan. Va a ser solo tú y el Señor. Tú vas a saber y el Señor con qué área está siendo esclava. Y anótala, escríbela y vamos a estar... Y la animo que durante el estudio de este libro que vamos a tener durante este año, oremos por esa área, ¿ya? Quizás orar los días martes, orar también tú en tus motivos de oración, ora por esa área que estés luchando, que solo tú y el Señor sabrán. Y lucha contra esa diaria, pero ojo, diariamente. Esto no es una lucha cada martes. No es una lucha una vez al mes, sino que debe ser una lucha diaria. Y cuando terminemos los estudios, vamos a ver cómo nos fue y si logramos vencer esa área de esclavitud, ¿ya? Así que la animo a que hayan anotado. Espero que todas puedan anotar algo, si es que se sientan esclavas quizás de esa área, puedan anotarlo. Y el segundo punto, queda uno más, así que esperen. ¿Hay alguien que no dejó ingresar? Ya. El segundo punto es identificar las mentiras que están a raíz de cada esclavitud o conducta. ¿Ya? El primer punto era identificar una área de esclavitud, una o varias áreas de esclavitud que en este momento. Y ahora, identificar las mentiras que están a raíz de cada esclavitud o conducta. Necesitamos que el Señor, ¿cierto?, nos ayude a ver las creencias falsas que tenemos o que hemos consentido en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos muestre estas mentiras que Satanás está utilizando y que hemos aceptado como ciertas en nuestra vida, ya sea las que mencionamos hoy día, ¿cierto? O las que el Señor te vaya mostrando. Pídele además que te ayude a arrepentirte por haber creído esas mentiras. No basta quizás solo identificarlas, sino que en realidad debemos arrepentirnos por creer esas mentiras porque van en contra de lo que el Señor nos enseña. Y por último, sustituye las mentiras por la verdad. Cuando ya identifiquemos estas mentiras, cuando quizás la mentira que ya tenemos en esa agendita escrita, sustituyámosla por la verdad. Satanás es un enemigo poderoso, ¿ya? Y es experto en engañarnos. Sus mentiras son poderosas, nos embaucan, nos hacen caer. No obstante, hay algo más poderoso que las mentiras de Satanás y esa es la verdad. Nosotros tenemos una verdad que es mucho más poderosa que Satanás, y esta es la palabra del Señor, ¿ya? Después de identificar estas mentiras que nos han esclavizado y de arrepentirnos por haberlas creído, tenemos nuestra arma para defenderla, y esa es el arma de la verdad. Esa es nuestra palabra, la palabra de Dios. Es necesario, ¿cierto?, contrarrestar cada mentira por la verdad. Y si hemos escuchado, meditado, creído y obrado conforme a alguna mentira, debemos también escuchar, meditar, creer, obrar conforme a la verdad. Así como creímos en esa mentira, debemos hacer lo mismo con la verdad y quedarnos con esta verdad. De esta forma pasaremos de la esclavitud a la libertad por el poder del Espíritu de Dios, ¿ya? Solo de esa manera podemos salir de esta esclavitud, podemos salir de estas mentiras, reemplazándolas por la verdad. Y no será fácil, no va a ser un proceso que de aquí a mañana van a estar listas. Yo le digo que es un proceso
que es diariamente. Por eso le digo que hay que orar diariamente, ¿ya? Pero el Señor es quien nos va a ayudar en este proceso y nos va a dar ese regalo que nosotras necesitamos en cada camino, ¿ya? Y veamos por último Juan 8:32. Le voy a pedir a la Andreita si lo puede leer. Dice así. 32, ¿cierto? Sí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Cierto, muchas gracias. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quizás todos esos pecados que tenemos que nos hacen esclavas de la mentira, de los engaños de Satanás, somos esclavas porque no conocemos la verdad, porque no aplicamos la verdad. Quizás sí la hemos escuchado, pero no la hacemos parte de nuestra vida. Y el Señor nos promete que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nos hará como ese cuadrito que nosotras queremos, de libre, ¿cierto? De tener paz, de ser... Te lo voy a leer. Libre, segura, agradecida, contenta, feliz, llena de gracia, paz, estable, radiante. Todo eso el Señor nos ofrece al conocer su verdad, al conocer su palabra, al contrastar las mentiras que creímos, que hemos escuchado, con la verdad que el Señor nos ofrece en su palabra. Y la tenemos súper a mano, la tenemos al ladito de nosotras, ¿cierto? Lista para que nosotras la leamos, la escuchemos y la apliquemos en nuestra vida. Y miren esta última frase que dice: tenemos un Dios redentor que hace todas las cosas nuevas. Él está redimiendo y renovándonos, sea cual sea nuestras mentiras que hayamos creído. Su gracia y su amor son verdaderamente irresistibles, ¿ya? Así que las animo a que confiemos en este Dios redentor que tenemos, que todas las cosas las hace nuevas, ¿ya? Quizás todas las cosas que nosotras creemos que no, ¿cómo va a poder perdonarme este pecado? El Señor la hace nueva. Él, en su gracia y en su misericordia, Él nos limpia de pecado. Él nos limpió ya una vez del pecado y al recibirle, y así lo hace diariamente, ¿ya? Así que la animo, ¿cierto?, a reemplazar estas mentiras por la verdad que el Señor nos ofrece en su palabra. Así que con eso ya estamos terminadas. Y siempre al final nosotras damos quizás un tiempito para que si alguna tiene alguna duda o si quiere compartir algo, quizás qué le pareció el tema, si quizás le sirvió a su vida o si quizás nunca había escuchado acerca de esta forma que actúa Satanás. Sería lindo que pudiesen compartir y tener este tiempito para dar. Siempre parten todas tímidas, pero después terminan todas hablando, ¿ya? Así que están libres para levantar la manita, o sea, desbloquear su micrófono y hablar si alguna quiere. ¿Quién va a ser la primera valiente? Hola, ¿me escucha? Sí, Ya, mi nombre es, bueno, me dicen Elita y de verdad agradezco a la Carito que me haya invitado. De verdad, este libro cayó así como en el momento exacto. De verdad agradezco a Dios porque en medio de todo Él siempre está cuidando a sus hijos. Y de verdad que es increíble poder ver desde ese punto cómo entra el pecado a través de una persona y como lo decías tú, somos hijas de Eva y de tal manera que siempre estamos con esa parte humana de seguir pecando o de seguir embaucándonos en algunas cosas. Pero de verdad agradezco a Dios por este tiempo, me sirve mucho, me
me anima y es a cumplir esos desafíos y de lo que has estado compartiendo, de lo que has estado diciendo, de verdad. Estoy contenta con empezar con esta lectura del libro, que sé que va a ser no solamente para mí, sino para cada una de las chicas que estén aquí también. Y gracias también por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Qué linda, muy bienvenida y como les decía, cada una están todas invitadas para seguir porque vamos, pese a que quizás se levante la cuarentena, queremos seguir haciéndolo online porque pudimos llegar hasta Argentina, que nosotras creíamos que no podíamos compartir quizás con la Morina en las reuniones, pero ahora encontramos una forma de llegar a muchas chicas, a muchas niñas que necesitan la palabra de Dios como yo, ¿cierto? Como ustedes. Y como siempre les digo también a las chiquillas, esto que uno expone, primero le llega a uno. Primero el Señor te cachetea a ti. Como siempre le digo a las chiquillas, uno se va bien cacheteado de estos estudios porque son tan confrontacionales, llegan tan a fondo en tu vida que es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos como mujeres. No necesitamos esperar a crecer un poco más para acercarnos al Señor bien, sino que ahora es el tiempo, no es mañana, es ahora el tiempo de acercarnos al Señor. Así que muchas gracias por compartir. Eli creo que le dicen, y muy bienvenida para las que siguen también. ¿Ya alguien más quiere compartir algo? Quizás lo que le habrá llegado a su vida o lo que le pareció, o si acotar algo más también. Yo quería comentar, Cami. Dale nomás. La verdad es que me gustó al tiro el libro. El tema también súper interesante, también encajó justo conmigo en estos días. Eso más que nada lo encontré súper bueno y bueno, igual como hablaba y tú, a veces somos esclavas de muchas cosas, a veces quizás no nos damos cuenta, quizás a veces son cosas que somos esclavas pero las dejamos pasar nomás, así como, y las dejamos ahí nomás, sin sanar, sin curar, sin nada. Entonces el libro igual motiva a eso, a enfrentar esas cadenas y sacarlas de ahí, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos libres de esas cosas. Así que es súper bueno el libro, me gustó harto el primer capítulo. Sí, muy bueno. Y de repente lo pasé súper rápido, grabé igual esto para que por si alguien lo quiere ver después, porque era entre la introducción y el primer capítulo era súper largo, entonces era harto lo que se tenía que abarcar. Pero si alguien después quiere para anotar bien, le podemos enviar el video de lo que vimos hoy día.